¿Estamos presenciando el principio del fin para la élite política alemana? Una ola de acontecimientos inesperados está sacudiendo la política en Alemania como nunca antes. Alternativa para Alemania, junto con el sindicato de Sahra Wagenknecht, han lanzado una ofensiva legal sin precedentes, y los resultados ya no pueden ser ignorados por nadie. La confirmación oficial de graves irregularidades ha llegado, y la crisis es imposible de tapar. Lo que está pasando supera cualquier hipótesis o explicación oficial. Hablamos de un posible uso indebido masivo de fondos públicos, con más del 95% de los nuevos préstamos estatales desviados a fines muy distintos a los prometidos para la infraestructura del país. De los 100.000 millones de euros presupuestados, solo 5.000 millones llegaron realmente donde debían, según los informes de la propia Cámara Federal de Cuentas y de institutos independientes. Esto no es solo una denuncia política. Es un terremoto judicial que desafía la legitimidad del gobierno y de los verdes, y que podría desmantelar el orden establecido en el Bundestag. Si el sistema sigue igual, los ciudadanos continuarán perdiendo dinero y confianza en sus instituciones. ¿Estamos ante una auténtica sensación política capaz de cambiar la historia de Alemania? Ahora, profundicemos en los hechos concretos que han desencadenado esta crisis sin precedentes. ¿Cómo pudo pasar desapercibido un escándalo de tal magnitud? Durante meses, el Ministerio de Finanzas alemán hizo caso omiso a las repetidas advertencias de la Cámara Federal de Cuentas. No fue un descuido aislado. 6 informes independientes detectaron, uno tras otro, una malversación sistemática de fondos públicos. De los 100.000 millones de euros comprometidos para el llamado futuro del país, apenas 5.000 millones cumplieron realmente con su propósito constitucional. El 95% restante simplemente no llegó a la infraestructura, ni a carreteras, ni a la modernización ferroviaria, ni a hospitales, como prometía el gobierno. ¿A dónde fue el dinero? A proyectos utópicos impulsados principalmente por los verdes, a subvenciones generosas para grandes corporaciones y a experimentos ecológicos que, lejos de beneficiar directamente a los ciudadanos, solo han engordado presupuestos sin entregar resultados palpables. Llamar a esto política pública es quedarse corto. Hablamos de un abuso flagrante de los impuestos de los contribuyentes y de una vulneración directa de la Constitución. El riesgo es tangible. Si este modelo continúa, la inversión pública esencial podría colapsar. Escuelas, infraestructuras, servicios básicos, todo queda relegado mientras el dinero fluye hacia intereses particulares bajo un discurso de transición ecológica. Por eso, la ofensiva legal encabezada por AfD ha impactado tanto. No es solo una cuestión partidista, ha puesto en jaque el corazón mismo del sistema. Ahora, veamos cuál ha sido el verdadero efecto devastador de esta jugada legal y lo que revela sobre el funcionamiento interno del poder en Alemania. ¿Quién realmente defiende la Constitución y el interés nacional en Alemania hoy? Ese es el corazón del conflicto que estamos viviendo. AfD ha puesto el dedo en la llaga al denunciar que los presupuestos para 2025 y 2026, tal como los plantea el gobierno, no solo son insostenibles, sino directamente inconstitucionales. El gobierno, por su parte, responde con tecnicismos. Aseguran que los recortes y los fondos especiales son medidas excepcionales, necesarias ante la situación global. Pero la realidad es que el famoso principio de adicionalidad, que exige que los fondos extraordinarios se usen solo para emergencias, fue manipulado sin pudor para financiar reformas verdes y proyectos que nada tienen de imprevistos. Mientras tanto, la narrativa mediática dominante insiste en reducir a la AfD y sus aliados a simples populistas sin programa. El silencio sobre sus denuncias, combinado con un desprestigio sistemático, sirve para desviar el foco del verdadero debate. ¿Cómo se gestionan miles de millones de euros de los contribuyentes, y si el gobierno actúa dentro de los límites de la Constitución? Aquí entra en juego un detalle crítico. Para que la AfD pueda iniciar un control constitucional clave, le faltan solo 6 votos en el Bundestag. 6. Un número aparentemente pequeño,
pero decisivo para exigir transparencia y frenar posibles abusos. Y hay un giro irónico. Si AfD llegara a gobernar, el mismo mecanismo legal podría ser usado en su contra. Pero, a diferencia de los Verdes y otros partidos, la AfD ha dejado claro que apoyaría cualquier iniciativa constitucional, venga de quien venga, siempre que sea en defensa del interés nacional. El riesgo es claro. Si la oposición no logra avanzar, la impunidad y el abuso pueden volverse una norma permanente. Pero el verdadero punto de inflexión llega cuando el sindicato de Sarah Wagenknecht entra en juego y desafía el mayor tabú político de Alemania. ¿Un simple recuento de votos puede reescribir la historia política alemana? Hoy, esa pregunta ya no suena tan descabellada. Sarah Wagenknecht ha roto de lleno el tabú de la llamada Brandmauer, esa muralla invisible que durante años había separado a AfD de cualquier colaboración parlamentaria. En un giro inédito, Wagenknecht no solo cuestiona la exclusión política, sino que denuncia que esta táctica ha hundido a la democracia alemana en un callejón sin salida. La Brandmauer se ha convertido en una trampa democrática, escribe, subrayando que aislar a millones de votantes solo alimenta la radicalización y el resentimiento. Su sindicato exige ahora un recuento total de los votos parlamentarios, un paso audaz que apunta directamente al corazón del sistema. Imaginemos el escenario. Si esta alianza AfD-Wagenknecht supera el umbral del 5%, estarían en condiciones de ganar al menos 34 escaños. Esto podría arrebatarle la mayoría a los partidos tradicionales y abrir una crisis de gobernabilidad en el Bundestag. No es solo un pulso judicial, es una bomba política a punto de estallar. El veredicto sobre el recuento podría llegar en cuestión de meses. Si el tribunal les da la razón, no solo se invalidarían escaños, sino que se redefinirían las mayorías y podría acelerarse la caída del gobierno actual. Todo mientras Alemania pierde poder económico y la política oficial, atrapada en la inercia, es incapaz de impulsar auténticas reformas. El riesgo es enorme. Estamos hablando del destino de miles de millones de euros en impuestos, pero también de la credibilidad de todo el sistema. Si el cambio ocurre, la pregunta será, ¿cómo responderá la ciudadanía alemana ante esta oportunidad histórica? Ahora, pasemos a lo que podemos aprender de este momento y cómo puede actuar cada ciudadano. ¿Qué puede hacer cada ciudadano ante el abuso sistémico y la manipulación política? La respuesta puede ser más simple y poderosa de lo que parece. En este momento, AfD y el sindicato de Sarah Wagenknecht son las únicas fuerzas que se atreven a cuestionar las barreras artificiales y exigen transparencia total. Mientras el discurso oficial habla de salvar la democracia construyendo muros, ellos insisten en abrir puertas y airear los pasillos del poder. No se trata solo de ideologías, sino de defender el derecho básico de todo ciudadano a saber cómo se usan sus impuestos y a decidir quién los representa realmente. El apoyo crítico, no ciego, a la oposición puede ser el catalizador que desencadene cambios reales. Pero es clave no caer ni en la demagogia fácil, ni en la narrativa dominante que criminaliza a quienes desafían el statu quo. Cada voto, cada denuncia, cada petición suma en la lucha contra un sistema que, como hemos visto en el este alemán, tiende a reproducir viejos mecanismos de manipulación mediática. Los ciudadanos de la antigua RDA, acostumbrados a detectar la propaganda, hoy son los primeros en señalar las inconsistencias del relato oficial. La lección para Alemania, y para toda Europa, es clara. La pasividad garantiza la perpetuación de los abusos, pero la participación activa puede restaurar la confianza en la democracia y frenar el despilfarro. Si ignoramos las alertas, el riesgo es que la complacencia política y mediática se convierta en norma. Por eso, apoyar la transparencia y exigir rendición de cuentas es hoy más importante que nunca. Para cerrar, veamos por qué esta batalla legal es solo el primer paso hacia la transformación política. La verdad merece ser escuchada y defendida. Hoy, Alemania se encuentra en una encrucijada histórica.
No estamos hablando solo de disputas partidistas o de una batalla más en el Bundestag. Lo que está en juego es mucho mayor. La credibilidad de las instituciones, el destino de miles de millones de euros en impuestos y, sobre todo, la confianza de los ciudadanos en la democracia. La ofensiva legal de Alternativa para Alemania y el respaldo creciente del sindicato de Sahra Wagenknecht no surgen de la nada ni son simplemente un berrinche populista como intenta vender el discurso oficial. Son respuestas directas y fundamentadas ante escándalos de corrupción sistémica, uso indebido de fondos públicos y una gestión política percibida como cada vez más distante y autorreferencial. Este movimiento, que muchos intentan minimizar, está desafiando la legitimidad misma del gobierno y de la clase política dominante. La exigencia de un recuento electoral total, la denuncia de manipulación constitucional y la acusación de despilfarro masivo no son meros gestos simbólicos, son demandas concretas que han llegado ya a las más altas instancias judiciales. Los expertos coinciden. Si el sindicato de Wagenknecht consigue el umbral mínimo del 5%, el Bundestag sufrirá un auténtico terremoto. Hablamos de la posible entrada de 34 nuevos diputados, obligando a los grandes partidos a perder su mayoría histórica. Este no es solo un cambio aritmético en la Cámara, sino una transformación sísmica del equilibrio de poder en Alemania. No podemos perder de vista el contexto más amplio. Alemania se enfrenta a una crisis económica, una pérdida acelerada de influencia y un modelo de gestión pública que, a ojos de millones, ya no funciona. Los fondos especiales y los presupuestos alternativos propuestos son solo la punta del iceberg. AfD y el sindicato de Sahra Wagenknecht han demostrado que gestionar el país de manera distinta no solo es posible, sino necesario. Dentro del marco constitucional, con sentido común económico y sin fantasías verdes que aumentan la deuda y malgastan recursos. Ahora, más que nunca, la reacción de la ciudadanía es decisiva. Sin presión social, sin vigilancia judicial y sin voz crítica, la transparencia y la democracia pueden convertirse en palabras vacías. El futuro político y económico de Alemania, y por extensión, de Europa, depende de que no miremos hacia otro lado. Es el momento de exigir claridad, honestidad y responsabilidad. La verdad merece ser defendida, y ese deber nos corresponde a todos. Mantente informado, cuestiona la narrativa oficial y haz valer tus derechos. Porque si Alemania cambia, también cambiará Europa.